Bueno, ¿cómo ha pasado? Muy bien. ¿Los peñarolenses, todos bien? Todos bien, todos bien. ¿A quiénes le faltan las lecturas que estamos trabajando? Ahí está. Exacto, es una forma de decir quién faltó el miércoles. Son dos hojitas y como la organización tuvo tiempo de prepararse, están engrapadas ahora. Ahora están engrapadas. La del día anterior no fue. No, ¿Cómo se llama? Es Carolina. ¿Cómo se llama? No, para que así me pongo la hora. ¿Cómo que es? El cuento. Vamos a trabajar pintura en aerosol, pero antes vamos a trabajar un prólogo. La oración con proyecto de paraíso. Oración con proyecto de paraíso no tengo. No importa, yo hago fotocopia. Bien. Perdón, Leandro. Solo Antonieta, una cosa. atiendan a la patronal, por favor. Les quiero avisar que en la clase próxima vamos a empezar a reinscribir. Reinscribir es simplemente que vengan con 400 pesos y digan sí vengo. Le anoto. Mira, Y les damos el recibo. Mira. ¿Y si no trae la plata? Bueno. eso es un reenganche como en la conga. Los 3 primeros miércoles de junio vamos a hacer eso. El que se olvide el dinero una vez, espero que no se olviden las otras. Y si no va el cuarto. Esto lo tenemos que dejar documentado. Y ahí depende el ámbito de los profesores. ¿Cuál lo tenés? En marzo, vino penalizado. La vuelta de la primera voz. Te cobramos el infierno, pero no te vas a salvar. No te vas a Es más, la actividad de hoy está dedicada a ella que se va a ir en un viaje a las antípodas. a Corea, Un poquito más abajo, Nueva Zelanda. Al costado de las antípodas, para ser más preciso. Tú no lo tienes engrampado porque viniste a la clase pasada. Es decir, es muy fácil identificar. Los cumplidores no lo tienen engrampados. Los que vienen Cuando les parece. Hay champion, hay gripe, hay frío. Acá no se para por mal tiempo, no se para por nada. Antonieta, ¿arrancamos? ¿Sí? Pasa nada. Bueno, ¿cómo ha pasado? ¿En serio? Después, bien. ¿Qué tanto tenemos para hoy? Mucho tenemos para hoy. Es decir, estamos partiendo de 1968, pero dijo que a las 6 iba a joder usted. Yo le escuché decir a ella, pobre la señora de Teo. Sí, pobre la señora de Teo. Yo le escuché a ella. Yo la quiero mucho. y la tendrá castigada. Aquí está. ¿Puedo arrancar, señora? Sí. Gracias. Estamos con un punto de partida que tuvo este taller.
originalmente en el año 2022. Es decir, una afirmación que hace Galeano en el prólogo de Su Majestad el Fútbol, una recopilación de cuentos de fútbol, en la que expresa que el desapego de los intelectuales, y se refiere a sus intelectuales uruguayos de la década del 60, su desapego respecto del fútbol. Y arranca con un párrafo que dice: hay intelectuales que niegan los sentimientos que no son capaces de experimentar, ni en consecuencia de compartir. Solo podrían referirse al fútbol con una mueca de disgusto, asco e indignación. Es decir, el intelectual uruguayo de la década del 60 refiriéndose al fútbol con una mueca de disgusto, asco o indignación. Y fundamentalmente por algo que nos va a decir mucho más adelante: la miseria no está escrita en los astros, suele pensar el intelectual de izquierda, pero sí en el tablero del estadio donde se marcan los goles. Si no fuera por el fútbol, el proletariado adquiriría su necesaria conciencia de clase y la revolución estallaría. Es decir, que el fútbol, como fenómeno social, como fenómeno de masas, alejaba al proletariado de la revolución. Entonces el intelectual, y debo decir, el intelectual de izquierda, el intelectual de los 60, negaba el fútbol. Lo negaba fundamentalmente en su producción artística. Lo negaba en su diálogo, en su afirmación identitaria, algo en lo que hemos puesto énfasis en este taller. Es decir, una construcción identitaria uruguaya que se basa en tres pilares sólidos, que son sólidos durante gran parte del siglo XX. Un sistema político que le aseguraba al inmigrante que iba a ser un hombre, un voto. Una educación pública que hacía que los hijos de esos inmigrantes gallegos, italianos, estuvieran juntos en una misma clase, aprendiendo las mismas cosas, compartiendo, bajo principios valerianos que venían de fines del siglo XIX, y un fútbol que le daba una coherencia nacional en el sentido identitario, de decir, no solamente somos a ese tano, a ese español que había dejado sus hijos acá, que estaba produciendo acá, le hacía sentir un orgullo nacionalista. Es decir, mi hijo tiene una nación, tiene una patria, tiene una lengua común, tiene una educación, es parte del sistema democrático en el que se basa este país, y además de eso tenemos un país que es campeón del mundo. Entonces, ese intelectual uruguayo, luego en la década del 60, pasada la generación crítica del 45, que criticó sistemáticamente todo ese proceso identitario que había tenido, esa nación que se estaba consolidando, ese sistema democrático, aparece en el 60 esta negación del intelectual. Y dentro de esa negación del intelectual dijimos, no todos los intelectuales se negaban al fútbol. Entonces él mismo, Galeano, en esa selección y prólogo de Su Majestad el Fútbol, pero en esa selección de cuentos nos habla de intelectuales que ven el fútbol, que aman el fútbol. Y tomamos por primera vez en el taller, desde el año 2022, saltamos al Río de la Plata y salimos del Río de la Plata y nos fuimos a Camus en Francia, declarando su adhesión al fútbol, los principios que le había enseñado ese fútbol, las cosas, lo de obligación y moral que le había enseñado el fútbol, de su pasión por los colores. Y ese era Albert Camus, Premio Nobel de Literatura. Lo tratamos en el mito de Sísifo, ¿no? Es decir, leyendo una lectura seria de él, ¿no? El mito de Sísifo, de un hombre arrastrando su condición humana, el condenado a subir una piedra, una colina, y que al llegar arriba se volviera al valle y luego retomar esa tarea absurda. Y fuimos al tango y hablamos de La vida es una herida absurda, de Cátulo Castillo y de Aníbal Troilo. Esa visión muy rioplatense de estar
transcurriendo una existencia sin sentido en muchos aspectos. Y esa existencia sin sentido en muchos aspectos, que también tiene que ver con esa alienación de la que nos hablaba Benedetti en el cuento Musak, que estaba al principio de este taller, en el sentido de estar viviendo y en determinado momento enloquecer por no encontrarle sentido a las cosas cotidianas. Y estamos en un camino de recorrer intelectuales que sí ven fútbol, que sí se apasionan con el fútbol, que sí escriben de fútbol. Y vamos a entrar en un intelectual argentino, contemporáneo, muy vinculado al fútbol, apasionado del fútbol. Y que es aquel, es decir, es el próximo que les aparece a ustedes en las lecturas. Quiero acostumbrarme a decirle Saccheri, se me va a escapar Saccheri en su forma más leída. En algún lado lo debo tener. Acá. Exacto. Y de todos los cuentos seleccioné de repente uno, no el más brillante de todos, ni mucho menos, ni el que más me gusta. Digo, pero entiendo que es un cuento que viene bien para seguir afirmando las cosas en las cuales estamos trabajando en este momento. ¿Qué pasó? Fecha de nacimiento, mira. Fecha de nacimiento, 13 de diciembre de 1967. Licenciado en Historia en la Universidad Nacional de Luján, escritor, guionista, historiador y docente. Empezamos este taller con autorretratos y mucho de lo que sabemos de Saccheri es su autorretrato, lo que él ha comunicado en sus charlas, interactúa mucho con el público, es muy mediático, es un personaje actual, ¿cierto? Ha vendido muchos libros, ha vendido guiones de películas, ¿cierto? Y es un licenciado en historia, es decir, es profesor, es docente, trabaja en el conurbano bonaerense, que yo sepa por lo menos, en el secundario. Y este hombre nos dice, hay autores que hacen de la incomprensión un culto. Esto es sacado de una entrevista. Hay autores que hacen de la incomprensión un culto, es decir, que no lo entiendan. Hay autores que hacen de que no los entiendan como algo valioso en sí mismo, ¿no? Como algo valioso en sí mismo. Es decir, no me entendiste, bueno, no importa. Es decir, llévalo, es decir, no lo entendiste. Claro, porque yo soy superior. No es mi caso, me encanta que guste lo que escribo. Soy así de básico, es decir, es alguien que escribe, un intelectual, pero que escribe diciendo, qué fácil lo que escribiste, es decir, no entiende cualquiera. Es más, cuando leamos a Saccheri, es decir, lo podríamos haber escrito, es decir, lo pensamos. Muchas veces nos sentimos identificados. Nos sentimos identificados. Mirá qué sencillo que era. Y es como el político que nos dice lo que queremos escuchar. Es decir, mirá qué bárbaro. Eso es lo que yo estaba pensando. Eso es fantástico. Yo quisiera un líder que me dijera no lo que yo quiero pensar, sino lo que tendríamos que hacer para llegar a otro escalón. Lo que para mí me sirve, yo ya lo sé más o menos. Pero yo quiero a alguien que me diga, bueno, ¿dónde te tenés que apretar para subir un escalón? Este hombre, los comienzos de él, digo, están documentados y los tengo documentados, mi generación y los que nos gusta el fútbol y que nos gustan los cuentos de fútbol, los tenemos documentados auditivamente. ¿Por qué? Porque había un señor que se llamaba Fernando, existe todavía, Fernando Apo, sí, que leía cuentos en las previas de fútbol en las radios de Buenos Aires. ¿Sí? Continental. Con Víctor Hugo. Con Víctor Hugo Morales. Es decir, Víctor Hugo fue uno de los muchos que instrumentó las previas largas. Las previas largas.
Otras épocas. Ayer me encontré, ya que Peñarol había ganado, en el auto volviendo, me encontré escuchando los goles, a la vieja usanza. Cuando volvías a tu casa del partido o mientras tanto y te ibas escuchando qué habían dicho de las jugadas que tú habías visto. Y dijimos, lo que íbamos en el auto, dijimos, hacía años que no escuchaba los comentarios posteriores al partido. ¿Por qué? Porque había ganado tu cuadro, entonces había aprendido la radio, si no, no la aprendés. ¿Y para qué querés que te expliquen lo que tú viste? Bueno. Fernando Vapo en las transmisiones de la tarde leía cuentos de fútbol. Y un día leyó un cuento de alguien que se lo había enviado, que se llamaba Me van a tener que disculpar. Me van a tener que disculpar. Era un cuento de Saccheri sobre ¿quiénes extrañaban el malambo en la planta de arriba? ¿Vieron que vuestra... ¿Qué? Flamenco, no malambo. Era flamenco, no era malambo. Había días que era malambo desaforado. Y en una tarde este hombre lee un cuento, pueden creerme o no, digo, es el relato que yo me armé, lee un cuento que se llama Me van a tener que disculpar, es decir, de un oyente que le mandaba un texto diciendo que lo tenían que disculpar, que él a una persona no la podía criticar. Lo había hecho disfrutar tanto, lo había hecho dignificarse futbolísticamente, que no lo podía criticar. Y era Saccheri escribiendo sobre Maradona. Entonces era una voz de las tantas del público que había escrito algo y se lo presentaba. Y gustó mucho, y prendió, y pidió que le pidieron a la radio saber quién era esa persona. Detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Parece que este hombre escribía y la esposa le dijo un día, si ya que te lee cuentos de fútbol, ¿por qué no le mandas algo? Entonces se lo mandó a Apo y ahí comienza la trayectoria de Eduardo Saccheri como escritor, a través de un medio de difusión que leía en el cuento de la tarde, leía cuentos y algunos de ellos de fútbol. Hoy por hoy los pueden encontrar. Me van a tener que disculpar, de Eduardo Saccheri, el fútbol contó un cuento. Hay decenas de videos en YouTube donde se escucha este cuento relatado, leído por Fernando Vapo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, Saccheri sí, me van a tener que perdonar. Me van a tener que disculpar. Está dentro de alguno de los libros que vamos a ver. En este que tú dices que buscaste está en el dedito, ¿verdad? No, acá no está. En ese no. En el dedito. En Esperándolo a Tito. En Esperándolo a Tito está así. En Esperándolo a Tito está así. En este no está. Porque después hay ediciones que van juntando cuentos de él. Y estas son tapas de libro. Esperándolo a Tito, Los dueños del mundo, editorial Alfaguara, editorial de bolsillo. Eduardo Saccheri, Lo raro empezó después, cuentos de fútbol y otros relatos. Editorial Galerna, esta no recuerdo haberlo visto, pero en de bolsillo sí. De este libro, los estudiantes avanzados que ya tomaron este taller en años anteriores, en ediciones anteriores, recordarán un cuento que se llamaba El golpe de la hormiga, dedicado a Osvaldo Soriano, que arrancaba con esa frase: 20 años, carajo. ¿Qué me decís a eso? ¿Querés que me quede así, sin hacer nada? 20 años, carajo, 20 años. ¿Qué me decís a eso? ¿Querés que me quede así, sin hacer nada? Y era un cuento milagrosamente encerrado en sí mismo. Un ejemplo verdadero de lo que es esto que nos hemos pasado diciendo desde el punto de vista de la teoría literaria. Un cuento es un micromundo encerrado en sí mismo, en el cual se comunica
quien escribe con un lector ideal. Con un lector ideal. Es decir, Saccheri nos dijo, me gusta que gusten las cosas, yo quiero que gusten las cosas que yo escribo. Ahora, para que gusten las cosas que yo escribo, ese lector ideal tiene que entenderlo. Antes de quererlo, antes de gustarle, lo tiene que entender, porque si no lo entiende, no lo va a querer. ¿Cierto? Si no lo entiendo, no lo va a querer. Y ese cuento, quiero recordárselos a los veteranos, era un cuento donde el hormiga, este es el índice del libro, tiene varios cuentos, el golpe de la hormiga, el apocalipsis según el Chato, verdaderamente admirable, Motorola, varios cuentos verdaderamente interesantes, y lo raro empezó después, que es el título de esa recopilación de cuentos. Y arrancaba con dos cosas. Una, con el título, que el título forma parte del texto, pero es un paratexto, es decir, paratexto, paramédico, parapolicial, lo que no llegas, no es parte intrínseca del propio texto, pero me lo adorna, forma parte del proceso comunicacional, me lo comunica de alguna manera. El golpe de la hormiga. Hormiga es un apodo, alguien muy movedizo, no sé, alguien chiquitito, rojo o negrito, la hormiga Alzamendi, alguien muy rápido de allá de Tupac, la hormiga Alzamendi, es decir, alguien muy rápido, alguien muy movedizo. Bueno, me imagino así, ese que arranca diciendo 20 años carajo, de repente con una voz finita para que sea el hormiga, es decir, algo tiene que cuajar. Bueno, fantástico, el golpe de la hormiga. El hormiga dio un golpe. Un golpe es algo, sorpresivo, pero puede tener un matiz delictivo, ¿no? La película El Golpe, Burt Lancaster, Paul Newman y Robert Redford. Paul Newman y Robert Redford, El Golpe. La película se llamaba El Golpe, es decir, voy al cine ya pensando, qué jóvenes. ¡Qué jóvenes! Paul Newman levantándose con una resaca bárbara en camiseta. Robert Redford, un tierno. Fantástico. Hasta buena música tenía la película. Y el golpe. Pero uno iba ya pensando que iba a haber algo delictivo. Y era un fraude, que le iban a cometer a un mafioso, le iban a sacar la plata. Le iban a dar el golpe. Bueno, el golpe de la hormiga. Bueno, fantástico. Mirá, el título es un paratexto, no forma parte del texto, pero me permite armarme un poquitito de eso. 20 años, carajo, 20 años. ¿Qué me decís a eso? ¿Querés que me quede así, sin hacer nada? ¿Recuerdan el cuento? Los que lo leyeron, era alguien que aleccionaba a un conjunto de gente y después aparecían metidos adentro de un ambiente oscuro. Y era un supermercado y había góndolas. Y corrían una góndola esquivando los sistemas de seguridad y después rompían una baldosa y a partir de esa baldosa iban al fondo y sacaban tierra de abajo. Y tú decías, no entiendo nada. Me encontré con un cuñado, gran lector, años después. Me dice, el golpe de la hormiga no lo entendí. Digo, bueno, yo te voy a dar unas claves para que entiendas. Ahora lo entendí. Bueno, fantástico. La única clave que tenía al final, tenía una acá. ¿A quién estaba dedicado? A Osvaldo Soriano. Fantástico. Osvaldo Soriano, escritor argentino, página 12, exilio. Cuentos de fútbol, el penal más largo del mundo, el mundial que se jugó en la Patagonia. ¿Perdón?
Hincha de, ahí se prenden algunas, hincha de San Lorenzo. San Lorenzo. Un cuevero, un hincha de San Lorenzo, como se apodan a los hinchas de San Lorenzo. Un tipo que en el exilio, los domingos, iba en París buscando apartamentos desde los cuales llamar a Buenos Aires para saber cómo había salido San Lorenzo. No es un mundo con internet, ni mucho menos. Un hincha de San Lorenzo desquiciado. Entonces, bueno, ahí tenía una clave. Y la última clave es en la frase final, en la cual un guardia de seguridad ve pasar a unos tipos por la cámara, pero no se los comenta a los compañeros porque era una locura, de unos tipos vestidos con camiseta de San Lorenzo. Y entonces ahí armo el cuento. ¿Cuál era el cuento? Bueno, el cuento era que el viejo gasómetro, la cancha vieja de San Lorenzo, había sido el lugar destinado a la construcción de un supermercado Carrefour. El golpe de la hormiga había sido juntar a un montón de hinchas de San Lorenzo para cometer ese pequeño robo en el subsuelo del supermercado, que era sacar tierra sagrada, tierra que había sido pisada por una historia que no se podía traer al presente, un pasado de gloria, si no era con algo de esa tierra sagrada que fuera esparcido en la nueva cancha de San Lorenzo. Y ahí estaba el cuento, redondo. Pero claro, teníamos que tener las claves. ¿Está? Juvenal del Gráfico. Durante varios... Juvenal, un periodista que escribía en el Gráfico. El Gráfico era la revista bíblica de los amantes del fútbol. ¿Sí? Vehículo en el cual llegaban noticias del mundo del fútbol, fundamentalmente argentino. Es decir, una ESPN como la de hoy, la del canal de cable, pero impresa y en la década del 60, para quien habla, y el 70. Un vehículo de exportación de jugadores argentinos, igual que ESPN, ¿cierto? Pero impreso, ¿está? Vemos un partido que juega un equipo ecuatoriano contra un colombiano. La figura de la cancha, ya saben, donde haya un argentino jugando en Ecuador, o en Colombia, o en Paraguay, o en México, o en Guatemala, va a ser la figura del partido. Aunque el tipo se haya hecho un gol en contra, fue la figura del partido porque se hizo un gol en contra. Esto queda grabado, lo pones en YouTube, donde tú quieras, se lo discuto a quien quiera. Es decir, esto forma parte de un Star System. Todos los medios de comunicación forman parte de un Star System, es decir, el sistema de estrellas. Así como publicitaban a un artista en Hollywood, bueno, hoy se publicitan determinadas grifas deportivas. Juvenal el Gráfico. Durante varios años me negué sistemáticamente a pasar por Avenida La Plata en 1700. Nos vamos a Roberto Art en la década del 20 escribiendo: ayer los argentinos le ganaron a los uruguayos y había ido a este estadio para ver un triunfo de la selección argentina sobre la selección uruguaya. No sé si lo recuerdan ese cuento, pero sí. Lo podemos volver a él en cualquier momento. Roberto Art, un intelectual que no tenía nada que ver con el fútbol, al que lo invitan a ir a una cancha de fútbol a hacer una crónica. Y el hombre hace una crónica del partido de fútbol. Lo que menos plantea es el propio fútbol. La gente es un espectáculo, los alrededores, los colores, todo es un espectáculo. Roberto Art, en sus pinceladas porteñas, bueno, también nos muestra eso. Ahí en Avenida La Plata en 1700. Me resultaba insoportable la sola idea de que allí no iba a haber más el viejo. Empiezo de nuevo, aprieto el botón de reset y leo de nuevo. Me resultaba insoportable la sola idea de que allí no iba a haber más el viejo estadio de San Lorenzo, el Wembley porteño, donde disfruté tantas tardes, tantas noches y también algunas mañanas.
Tampoco me resignaba a ver que en ese sitio por donde desfiló la historia de un fútbol inolvidable se levantaba ahora un supermercado. Era algo que mi alma de futbolero no podía tolerar. Pero hace poco pasé por allí, estacioné y entré. Fui recorriendo las góndolas repletas de productos domésticos casi como un autómata. Y llegué a un rincón del supermercado donde me detuvo una placa pegada a la pared. Dentro de un supermercado, una placa pegada a la pared. La placa decía que en ese terreno estuvo alguna vez una cancha de fútbol. Me sentí como transportado a otro tiempo y otro lugar. Desaparecieron las latas de tomates, arvejas y aceite, las botellas de gaseosa, los salamines y las mortaderas, los alimentos para perros y los insecticidas. Fue brotando ante mis ojos el antiguo estadio de madera. Salgo del Estadio Centenario y voy caminando hacia Pocitos y paso por el arco dibujado en la calle donde se realizó, donde entró por primera vez la pelota al arco en un mundial de fútbol. La cancha de Peñarol de Pocitos, que no existe más, en las inmediaciones de Soca, Rivera y Soca aproximadamente, en esa zona, y no existe más. Los fantasmas de Lucien Lorrain, el que hizo el primer gol, de toda esa gente que jugó ahí, bueno, están en esas casas, en esas calles de Montevideo. Bueno, desapareció la cancha de fútbol y hay otra cosa. Prendiste el aire. Sí, yo la pedí. Muy bien. El gol, uno de los goles y un gol referente que pasó en esa cancha fue este. San Filipo se pelea en un partido San Lorenzo-Boca, año 1962. Se pelea quién salía último, si salía primero Boca o salía primero San Lorenzo. Boca no quiere salir, el capitán es Antonio Roma, ese grandote que está tirándose con los puños para adelante, y San Filipo le dice, está bien, salimos nosotros primero. Salir primero implica recibir la ovación del público si sos el local y la rechifla si sos el visitante. Entonces Roma, por Boca, no quería salir y San Filipo le dice, está bien, salimos nosotros primero, pero te hago un gol de taquito en el primer minuto, ¿no? Y va y le hace este gol, ¿no? Le hace este gol. Pero sígame contando cómo se resolvió la discusión con los boquenses y qué tuvo de notable. Que al final, cansado de hablar, el capitán de San Lorenzo dijo, está bien, salimos primero nosotros, pero apenas empiece el partido, a vos, y lo señaló al arquero de Boca, te hago un gol de taquito. El capitán era San Filipo, movieron la pelota, se la tiraron al nene y lo hizo. Si no lo veo, no lo creo. Es decir, eso lo escribe Juvenal en su crónica. Dice que San Filipo le dijo al centrojá de San Lorenzo, que era un muchacho joven, debutante, dice, agarrá la pelota y tirame la larga. Dice, no te preocupes, dice, si no sale, dice, no te preocupes, dice, pero dice, vamos a hacer algo notable. Y se la tira larga y sin dejarla picar, se la tira de taco por encima del arquero que viene saliendo. Y le hace el gol. Cuando contamos esta anécdota, una señora dentro del público dijo, pero el señor ese hizo ese cuento en mi mesa, en mi casa, lo cual nos daba el aval de que eso había sido verdad. Y era porque este señor jugó en Nacional y estuvo comiendo en la casa de esta señora. Y entonces, ¿de qué forma estos cuentos que son reales, pero podrían ser ficticios o propios de una leyenda o que formaran parte de la cosmogonía del pueblo elegido de San Lorenzo o el que fuera, tienen contacto con la realidad, tienen contacto hasta tal punto que esta señora estuvo almorzando con este señor y este señor no se cansaba de hacer este cuento. No se cansaba de hacer esto. Osvaldo Soriano, ese señor que aparece ahí bastante gordo, amante de los gatos, le escribe a Galeano y le dice,
Querido Eduardo, te cuento que el otro día estuve en el supermercado Carrefour, donde antes estaba la cancha de San Lorenzo. Fui con José Sanfilippo, fue con el que había hecho el gol. El héroe de mi infancia, que fue goleador de San Lorenzo 4 temporadas seguidas. La diferencia de este cuento con el cuento de la hormiga es que el propio cuento me está dando todas las claves para poderlo entender. El cuento de la hormiga me las escamoteaba las claves. Me decía, mira, hay gente robando tierra en un supermercado. ¡Pah! Y me siento en la piel de mi cuñado. ¿Qué? ¿Por qué? Pero claro, agarraba San Lorenzo de acá, del final, y agarrabas a Osvaldo Soriano de allá arriba y armabas la historia. Caminamos entre las góndolas, rodeados de cacerolas, quesos y ristras de chorizo. De pronto, mientras nos acercamos a las cajas, Sanfilippo abre los brazos y me dice, un hombre, un histriónico, Sanfilippo dice, pensar que acá se la clavé de sobrepique a Roma en aquel partido contra Boca. Se cruza delante de una gorda que arrastra un carrito lleno de latas, bifes y verduras y dice, fue el gol más rápido de la historia. Y es más, si ustedes se fijan ahora en el relato, Sanfilippo y Osvaldo Soriano, Sanfilippo se lo escamotea a Osvaldo Soriano, pero Osvaldo Soriano en el cuento me podría contar quién fue el que hizo el pase, y sin embargo me dice, concentrado como esperando un córner, me cuenta, le dije al 5 que debutaba. Ayer me hacía anotar mi hijo en el estadio. Cuando no tenés ni argumento ninguno, porque no lo conocés, pero querés rociarlo de tu desprecio al número 4 contrario, y no tenés forma, porque no sabés que se llama López, ni Enrique, ni que le dicen Beto. Entonces, ¿qué haces? 4 de la cosa, y le gritan así, y veías a los energúmenos colgados gritándole cualquier cosa. Y mi hijo me hace notar, dice, mira, cuando no saben nada de cómo se llama el tipo, le dicen el 4, le dicen por la camiseta, ¿cierto? Y Sanfilippo nos escamotea el nombre, no lo pasa a la historia, no comparte la gloria. No comparte la gloria. Esto es una visión muy mía, ¿no? Pero no comparte la gloria. ¿Quién fue el que le hizo el pase? El 5. ¿Y quién es el 5? El que tiene puesta la camiseta 5. Por eso no nos gustan a los uruguayos, no nos gustan mucho los que cuando hacen el gol se muestran así, el nombre, ¿cierto? Porque las camisetas de ahora tienen el apellido. Entonces, lo van a ver mucho en otras latitudes, en otras culturas. Culturas mestizas, culturas blancas, culturas muy europeas. Lo van a ver mucho. Muchos Ronaldos hay en el mundo, ¿cierto? Que hacen el gol y dicen, ¡ja! Acá, este fue el que hizo el gol. ¿Sí? El grito uruguayo no es un grito, en general no es un grito así. ¿Ya? No es un grito así. Eso ha sido resaltado muchas veces y en muchos spots publicitarios. Pero ese de así, de señalarse el 5, que sea tal fulano, no es propio mucho de nuestra cultura, sobre todo sabiendo que esto es asociativo. Tú hiciste el gol, pero fue porque te levantaron el centro. Y te levantaron el centro porque el pobre 4, el pobre 4 le robó la pelota, ¿cierto? Y porque se la pasó al 8, y el 8 se la pasó al 10, y el 10 se la pasó al puntero, y el puntero te levantó el centro para que tu fenómeno hicieras el gol. Entonces, en esas creaciones colectivas, ponerle la firma no es tan así. Pero no es el caso. Le dije al 5 que debutaba, no bien empieza el partido, me mandás un pelotazo al área. No te calentes, que no te voy a hacer quedar mal. Yo era mayor y el chico, y me lo trae, Capdevila se llamaba. ¿Vieron que Sanfilippo no era tan malo? O Osvaldo Soriano, en su conocimiento de la alineación, de la alineación heroica de ese San Lorenzo que le ganó a Boca con un gol así, lo trae.
Capdevila se llamaba, se asustó, pensó, a ver si no cumplo. Y ahí nomás San Filipo me señala la pila de frascos de mayonesa y grita, acá la puso. Es decir, vayan a tienda inglesa, ahí enfrente, ¿no? Entonces, corran. Los que conocimos a San Filipo en la televisión, ¿cierto? Y algunos que lo vieron jugar, saben que era un tipo eléctrico, ¿no? Entonces, imagínense un tipo corriendo hacia una góndola cargada de aceite, de mayonesa, y diga, acá la puso. Con todos los otros haciendo la compra, llamando a la señora a ver si no conseguía tal marca de tal otra, y un tipo corriendo entre medio de las góndolas. ¿Por qué? Porque los fantasmas del cine, en los cines destruidos, de los teatros, en los teatros deshabilitados, de las iglesias que han sido desacralizadas, los novios que entraban por esa... Las fantasmas de las canchas de fútbol siguen funcionando adentro de las canchas. ¿En qué? Lo seguimos viendo los que alguna vez lo vimos o que nos nutrimos de la creencia, porque esto no deja de ser nada más que eso. Y ahí nomás la pelota, la gente nos mira azorada, la pelota me cayó atrás de los centrales, atropellé, pero se me fue un poco hasta ahí, donde está el arroz, ¿ve? ¿Dónde está el arroz? ¿Dónde está el arroz? El tipo sigue viendo la cancha. Sigue viendo las matas de pasto que había. Me señala el estante de abajo y de golpe corre como un conejo a pesar del traje azul y los zapatos lustrados. La dejé picar y ¡blum! Tira el zurdazo. Todos nos damos vuelta para mirar hacia la caja, porque claro, el movimiento de él está apuntando allá. Y allá donde está la caja, está el arco supuestamente, el instinto del goleador. Hacia la caja, donde estaba el arco hace 30 y tantos años, y a todos nos parece que la pelota se mete arriba, justo donde están las pilas para radio y las hojitas de afeitar. Y esto es genial de Osvaldo Soriano, es decir, la cosa más sagrada para él la mezcla con lo más cotidiano. Es decir, ese gol que para él hace la mística de lo que es San Lorenzo, de lo que fue San Lorenzo y de lo que algún día va a ser, y que Saccheri lo recompone en el golpe de la hormiga, un tipo que no puede perder esa ilusión de que recuperando esa tierra sagrada le va a volver a dar el toque de magia. La gente en determinado momento ve pasar esa pelota entre la radio y las hojitas de afeitar. San Filipo levanta los brazos para festejar. Los clientes y las cajeras se rompen las manos de tanto aplaudir. ¡Fue gol! ¡Fue gol de nuevo! ¡Fue gol de nuevo! Casi me pongo a llorar. El nene San Filipo había hecho de nuevo aquel gol de 1962 nada más que para que yo pudiera verlo. Osvaldo Soriano. Esto es una carta que Osvaldo Soriano le escribe a Eduardo Galeano. Dos intelectuales de izquierda, pero que no reniegan de su condición futbolística. Dicen, bueno, está bien, la revolución. Entre la revolución mañana y el fútbol hoy, me quedo con el fútbol hoy. Y nos recrea con esto. Saccheri nos habla de cosas de la vida cotidiana, pero nos habla con esa mezcla de pasión con el fútbol. Me entretuve con ese título y volver a eso. Un viejo se pone de pie, el fútbol de la mano. ¿Ven acá? Sí. Si me interpongo yo no. Ser feliz era esto. Las llaves del reino, que tenemos acá, las llaves del reino, del cual está tomado ese pintura en aerosol que vamos a ver ahora. Metegol, una película de animación donde los jugadores de un futbolito, un metegol en Argentina, un futbolito, el club va a desaparecer y la mesa de futbolito queda desafectada de uso y esos toman
corren y viven y luchan por salvar el club. Nosotros dos en la tormenta, Arauz y la verdad, todos marcados con carátula de bestseller, de más vendidos. Un intelectual que incluso nos dice cosas como esta: es más incómodo hablar, pero es más útil, porque el no hablar o la imposición de discursos únicos, los relatos que estamos hablando, el discurso único, lo que termina generando es la aparición de narrativas desquiciadas. Eduardo Saccheri. Y aparece la faceta de profesor de historia y de licenciado en historia. Los días de la Revolución, una historia de Argentina cuando no era Argentina, 1806-1820, los días de la violencia, una historia de Argentina cuando empieza a ser Argentina, 1820-1852, la Revolución, la Independencia, las luchas civiles, las luchas fratricidas civiles entre federales y unitarios, las mismas que nos asolaron a nosotros. Es decir, nuestra guerra grande es una consecuencia del enfrentamiento entre federales y unitarios. Nosotros la tomamos como algo fundacional, de algo que nos viene de blancos y colorados, pero Oribe más cercano a los federales y Rivera cercano a los unitarios. Más libros de fútbol: Te conozco, Mendizábal, Arauz y la verdad, bueno, los mejores cuentos de fútbol de Eduardo Saccheri. Y aparece o no aparece, no apareció. Ahí no está el del golpe de la hormiga. Lo mucho que te amé, el funcionamiento general del mundo. Esto más, esto novelas. Estos son novelas. La vida que pensamos, cuentos de fútbol, titulados Cuentos de fútbol. Y libros que pasan a ser películas y que incluso llegan a cambiar su título. Sí, el secreto de sus ojos. Ahí está. La pregunta de sus ojos, originalmente la novela, se llega a vender en determinado momento como La pregunta de sus ojos, con la tapa con Ricardo Darín y su pareja de la película El secreto de sus ojos. Y después ya cambia directamente al Secreto de sus ojos. Si ustedes hoy lo van a buscar, es El secreto de sus ojos. Y está en la película Ricardo Darín, Pablo Rago, Guillermo Francella y Soledad Villamil. Una historia que tiene una pincelada de fútbol. Las claves para descubrir al asesino están por el lado del fútbol, pero que nos narra una historia de amor incompleta a terminar. Nos narra unos años de plomo en Argentina, y todo eso está junto en el relato. ¿Que tiene una pincelada de fútbol? Sí, tiene una pincelada de fútbol. Otro libro, película, Papeles en el viento. Papeles en el viento, una novela que se transforma en película, no con el mismo director, no con... Esta había sido Campanella, que termina ganando el Oscar, ¿no? Mejor película en lengua no inglesa. Y esta es con Taratuto, me parece que es el director. Y acá trabajan Peretti, Echarri, Pablo Rago y Torres. Estaba pensando en qué papel hacía Pablo Rago en la película, en El secreto de sus ojos, y recién, casi nada. No vamos a contar. No vamos a contar para el que no lo haya visto. Acá una película redondita, una película redonda de una novela de fútbol, ¿sí? Esta gira en torno al fútbol. Es uno de los amigos había invertido todo el dinero que tenía cuando había salido de una empresa, y había comprado el pase de una promesa futbolística juvenil, mundial sub-17, mundial el que ustedes quieran, pero una promesa juvenil.
y el muchacho se muere de cáncer. Y lo único que deja es eso, es decir, ese papel donde era propietario del pase. Entonces el grupo de amigos y el hermano trata de ver qué hacer para levantar la cotización de ese jugador para poderlo colocar, para que la plata quede para esa niña que era la hija que él dejaba. ¿Sí? Y ahí se desarrolla la película, con claves que tienen mucho que ver para los que puedan discutir y tomar este video que va a ser subido prontamente a YouTube con palabras hirientes hacia las cadenas de difusión de deportes. Un personaje clave es un acreditado periodista deportivo que se encarga, mediante pago de un dinero en metálico, de levantar la cotización de un jugador del cual no se tenía ningún dato. ¿Sí? No soy yo, eso es aquel que lo está diciendo. La noche de la usina, que se transforma en la odisea de los giles, ¿ya? Con nada de fútbol, una pinceladita de fútbol nada más, es decir, que el personaje que interpreta en la película Ricardo Darín es un ex futbolista retirado que tiene una estación de servicio en un pueblo en la provincia de Buenos Aires, ¿cierto? Pero en el marco de esa historia vemos la crisis del 2000, vemos la convertibilidad, vemos la especulación, vemos el daño que les hizo a nuestras economías el tener un dato firme sobre lo que pasa con una moneda supuestamente fuerte y con un peso supuestamente fuerte también. Esa es una presentación de Eduardo Saccheri a través de sus obras. Obras que incluso las podemos encontrar, es un personaje popular hoy en internet. Estas frases van y las sacan, pidan frases de Saccheri y aparecen estos cartelitos ya armados para la presentación. Hay quienes sostienen que el fútbol no tiene nada que ver con la vida del hombre, con sus cosas más esenciales. Desconozco cuánto sabe esa gente de la vida, pero de algo estoy seguro, no saben nada de fútbol. Está diciéndonos cosas muy interesantes. Es decir, se dice que Arrigo Sacchi, un técnico italiano, es autor de una frase muy célebre: el fútbol es la cosa más importante de las cosas menos importantes. La cosa más importante de las menos importantes. Bueno, ¿cuáles son las más importantes para usted? Bueno, la familia, el trabajo, la salud. Bueno, está bien. ¿Y cuáles que quedan? Las menos importantes. De todas esas, ¿cuál es? El fútbol. El fútbol. ¿Está? Usted ponga. Esto es un tablero de juego. Ponga su apuesta donde usted quiera. ¿Cuáles son las cosas suyas importantes? Se dice que es Arrigo Sacchi. Bueno, hay quienes sostienen que el fútbol no tiene nada que ver con la vida del hombre, con sus cosas más esenciales, con su esencia. Desconozco cuánto sabe esta gente de la vida, pero de algo estoy seguro, no saben nada de fútbol. Fantástico. Otro cartel. Este viene a una entrevista y fue el primero que dije. Decir, miren qué fácil que es leerlo a Saccheri, ¿no? Hay autores que hacen de la incompresión oculta, no es mi caso. Me encanta que guste lo que escribo, soy así de básico. Frase de un libro. 2 meses. Ya han pasado 2 meses. Qué cosa rara resulta el tiempo. A veces se hace de chicle y otras se evapora, así como ahora. Y usted dice, ese tipo piensa del tiempo lo mismo que yo. Sí. ¿Y por qué nos gusta? Y nos gusta porque es así. No hay vuelta que darle. A veces es un chicle y otras se evapora. Frase célebre, el concepto del tiempo. El concepto del tiempo depende de qué lado de la puerta del baño estés. ¿Ah? Si estás del lado de afuera, estás apurado, son siglos. Si estás del lado de adentro, ¡epa!
Lo tengo que explicar todavía. No lo entendimos. Un texto, agrandado queda horrible, ¿no? Es decir, incluso, ni lo hice yo, ni lo hice yo. Parezco Aguirre explicando la táctica que usó en el partido. No, esto se hizo solo, no tuve ni tiempo. Salieron y ganaron. Esto está en internet, así, resaltado. El pero es la palabra más puta que conozco. Morales volvió a arrancar, pero no me sonó a que eso fuese una conversación, sino un monólogo íntimo al que le ponía voz por pura distracción. Te quiero, pero... Podría ser, pero... No es grave, pero... Lo intenté, pero... ¿Se da cuenta? Una palabra de mierda que sirve para dinamitar lo que era o lo que podría haber sido, pero no es. ¡Fantástico! Es fantástico. Te quiero, pero... Usted es el mejor calificado para el trabajo, pero... ya está. Después del pero, ya está. Estoy afuera. Pero este hombre lo escribió. Y lo escribió. Y le puso hasta una mala palabra como para que uno dijera... Esto no podía ser más mío. ¿Qué ocurre? Esto se transforma. Miren los resaltados donde están, ¿no? Esto se transforma en internet en un cartel, sí. Pero le sacamos lo que está en el medio pero le sacamos en el medio lo que me estaba sobrando. El pero es la palabra más puta que conozco. Te quiero, pero, podría ser, pero, no es grave, pero. ¿Se da cuenta? Una palabra de mierda que sirve para dinamitar lo que era. ¿Qué era lo que estaba armando? Lo que estaba armando es te quiero. Hice lo posible. Incluso no la pone este tipo, ¿no? No es grave. Voy al médico y dice, no es grave. Qué lindo, no es grave, pero... es decir, dinamitó y usó las palabras perfectas, ¿no? Dinamitó lo que podría haber sido, pero no es. A partir del pero, con conjunción, la RAE, conjunción adversativa. Sí, fantástico, conjunción adversativa. ¿Pero qué me está diciendo? Lo que me está diciendo es que me estabas diciendo, esto en buen estado vale $5.000, pero el suyo le falta la firma. Pero el suyo tiene esta esquina doblada. Quizá podría resistir. Pero miren lo que se transforma un escritor de culto al ser popular. Se le quitan cosas espurias y se transforma en lo que uno quiere que sea. Se acerca más todavía. ¿Se acuerdan la solicitud de forma de prólogo, es decir, el pedido que le hacía a Dios? Ese pedido que le hacía a Dios decía, o sea, que el narrador decía que en el paraíso no hubiera transmisión de fútbol, no quería seguirlo Almirante. ¿Se acuerdan? Me llegó hoy. No lo quería seguir Almirante. Sin embargo, en Facebook, ustedes vayan y búsquenlo, ese mismo cuento, dice, y que haya, porque quiero a mi Boca todos los días, y quiero... Claro, lo adaptaste a lo que tú quieres un paraíso así, bueno, pero el narrador quería otro paraíso. Esto es la creación popular. Eduardo Sampieri, lo mucho que te amé, acá está así, sacado íntegramente. Son raros los hombres. Recién hice una pasada por el patio llevando café y estaban todos callados, mirándose los pies. Papá, Ernesto, mi marido, Manuel, Pedro y sus primos. 8 hombres. 8 hombres en completa inacción y absoluto silencio. Creo que si les hubiese preguntado en qué están pensando, los 8 me habrían contestado en nada y habrían sido sinceros. Y es cierto.
Puede haber 2, puede haber 3. Con 8 es difícil, porque con 8 ya hay más. Pero los 8 habían tenido algo y en algún momento, ¿en qué están? En nada. Nada. Esto es una búsqueda por internet de carteles, de frases de Saccheri. Uno no puede andar por la vida reprobando a sus rivales y disculpando a sus amigos por el solo hecho de serlo. Eduardo Saccheri. ¿Está? ¿Estás de acuerdo con todo lo que viste ayer en la cancha de Peñarol? No estoy de acuerdo. No puedo. Por más que estos tuvieran la misma camiseta que yo, que gritaran los mismos goles que yo, gritarle a un pobre tipo que se iba a ir a Rosario, que tenía no sé cuántas horas de ómnibus, decirle, te vas, que... Aparte, tú te ibas del estadio y esto se tenía que quedar 2 horas ahí adentro. ¿Qué gana? Y que es igual que tú, el día de mañana estás tú en ese mismo lugar. Sin embargo, la cancha tiene eso. Te hace salir el otro yo del doctor Merengue. Te hace salir todo lo que tenés adentro. Supongo que cuando no se pueden decir las cosas, las miradas se llenan de palabras. Clarito. ¿Está? Lo dice un escritor, que respecto del lenguaje inclusivo dice, no me gusta cuando te dicen cómo tenés que hablar. Yo quiero que me juzguen por mis actitudes, no por los vocablos que elijo. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Eres tú? Uno tiene su vida, buena, mala, la que tiene. La viene usando desde que nació. La cuida, se preocupa por conservarla, por ir poniéndole cosas. Todo lo que a uno le pasa, todo lo que aprende lo introduce en esa vidita que uno tiene. Uno no piensa en lo frágil que es, o sí, pero a veces. Tampoco uno se puede pasar la vida pensando en lo frágil que es esa vida, porque la angustia sería perpetua, insoportable. Estamos en presencia de un hombre que escribe, que piensa muy bien, que escribe muy bien y escribe claro. Por lo menos lo entendemos. Por lo menos tenemos los códigos como para poderlo entender. A menos que me tengan que contar que el supermercado está arriba de una vieja cancha de fútbol. Si veo a Clint Eastwood haciendo de cowboy, haciendo un pozo en el cementerio, digo, este está buscando algo que está enterrado ahí. Lo bueno, lo malo, el bueno, el malo y el feo. ¿Sí? El bueno, el malo y el feo. Clint Eastwood con el poncho cruzado así y el feo haciendo el pozo. No, el feo no. El feo, sí, el feo haciendo el pozo. Agarro la película pesada. ¿Qué están buscando? Están buscando algo que dejaron enterrado ahí, algo de valor. Pero encuentro a la hormiga haciendo un pozo ante un supermercado. ¿Qué está buscando? Tengo que tener las claves. Y ahí es donde entra el fútbol. Yo me hice amigo de mis amigos jugando al fútbol. Yo aprendí a respetar un montón de reglas jugando al fútbol. Yo conocí la índole de un montón de gente jugando al fútbol. El fútbol te enseña que no te alcanza con sacrificarte, pero si no te sacrificás, me parece que el fútbol es la fuente de experiencia y conocimiento que aplicás a toda tu vida. Tal vez sea una exageración. Bien. Por empezar, les tendría que decir que la culpa de todo la tiene el tiempo. Sí, como lo escuchan, el tiempo. El tiempo que se empeña en transcurrir cuando a veces debería permanecer detenido. El tiempo que nos hace la guachada de romper los momentos perfectos, inmaculados, inolvidables, completos. Porque si el tiempo se quedase ahí, inmortalizando a los seres y a las cosas en su punto justo, nos libraría de los desencantos, de las corrupciones, de las ínfimas traiciones tan propias de nosotros los mortales. Lo pensamos muchas veces, ¿no? Homero Simpson se arrodilla a sentar de noche y dice: Dios, deja todo como está y yo te seguiré adorando. ¿No? El tipo había llegado
al trabajo que quería, que era trabajar en un bowling, 2 hijos, había renunciado a la empresa nuclear, deja todo como está. Marge está embarazada, la esposa no se lo había dicho. ¿No? Deja todo como está, deja todo en este momento perfecto, congela la foto en este cumpleaños. No, el tiempo. Los puse tristes. Y esta que forma parte del corazón de cada uno de nosotros. Cambien el color. Está firmada por Orgullo Rojo y tiene el Club Atlético Independiente, el escudo, ¿cierto? Dice, creo que mi vida sería más fácil si no me importase tanto Independiente. Claro. Si no te amargase, si no te doliese, si no sufrieses tanto, si el festejo pudiera ser tan loco y no tan medido porque uno es así. Creo que mi vida sería más fácil si no me importase tanto Independiente. Lástima que dejaría de ser mi vida, pasaría a ser la vida de otro, no la mía. La mía, la que eligió él, es esa, desde que era Independiente. Y ahí entramos en los temas identitarios. Porque esa misma persona me dice, y es aquí, vengo con la compañera que me decía, y me siento, al final de la sesión pasada, dice, me siento con mi marido, me siento muy responsable. Mis hijos salieron de este partido, de este cuadro y de este otro cuadro. Pues por supuesto. Partido Nacional Independiente, Club Atlético Peñarol, Club Atlético Fernandino. ¿Y qué ocurre? Y que esas cosas forman parte de esto, que la identidad es una construcción que se relata. Es decir, y volvemos al leitmotiv que nos tiene enganchados desde 2022 y vamos a seguir con él. Si no hay un relato, no hay una construcción de identidad. Es decir, cada uno de nosotros somos como somos porque hay un relato familiar, social, de los núcleos que hemos estado, que nos han hecho de una determinada ideología, de un determinado partido político, de un determinado sentir y accionar, de un determinado color en el fútbol, o de un rechazo total al fútbol. También forman parte. Son difíciles de encontrar dentro de este clan, pero hay. Yo creo que hay una. Sí, se sabía. Pero que la vamos trayendo. Ah, sí. La vamos trayendo. ¿Qué es lo que Eduardo Saccheri dice en la dedicatoria de este libro? Y la dedicatoria no forma parte del texto, es un paratexto, ¿cierto? Pero, ¿qué es ese paratexto? Ese paratexto es algo, son enunciados que acompañan al texto principal, pero que me dan un marco de presentación de ese texto que es muy válido en la comunicación con ese lector. Entonces, si este hombre me dice en la dedicatoria, me pone, quiero dedicar este libro al Club Atlético Independiente por el amor que siento por su camiseta y porque ese amor me lo regaló mi papá. Me está diciendo algo clave. Me está diciendo esto. Este hombre es por un relato que lo formó. Y entiendo por qué cuando se está muriendo uno de sus personajes, le dice a su hermano, ¿qué le dejo yo a mi hija? Sí, le dejo Independiente. Pero el amor que nos dio el viejo por Independiente era un Independiente cargado de copas y de gloria. ¿Y qué le dejo yo? Y le dejo un cuadro de mitad de tabla. Eso se lo dice un personaje en una de sus novelas transformado en una de sus películas. Y entiendo, ¿por qué?
Porque si este hombre es capaz de decir esto, me refuerza en esto. Me refuerza en que la identidad que se construyó Eduardo Saccheri de sí mismo, su autorretrato, su autobiografía, está construida en base al relato de un amor que recibió y que forma parte de ese relato identitario al cual nos venimos refiriendo del fútbol como eso. Y acá estamos en paratextos también. Ojo, acá podemos hacer diferencias, ¿no? Es decir, hay paratextos, hay autores que hablan de paratextos de autor. Por ejemplo, el título que eligió La vida que pensamos, cuentos de fútbol, bueno, eso es el autor el que pensó eso. Es decir, La vida que pensamos es uno de los cuentos que está acá adentro. Cuentos de fútbol, fantástico. Pero el editorial lo ayudó a construir una tapa de un libro, que también forma parte del fenómeno comunicacional, porque cuando lo vas a buscar y lo ves o te lo presentan, decís, ¿qué veo? Veo una taza de café, muy propia de nuestro Montevideo, de nuestro Río de la Plata, de nuestro Buenos Aires, el lugar para conversar, el lugar para perder el tiempo, el lugar para estar. Y la marca de café, esa que no podemos borrar de la mesa de nuestra casa, ¿cierto? Característica, ¿sí? Que aparte, hagamos lo que hagamos, va a quedar distinta, ¿no? Es decir, porque si la logramos sacar, va a quedar más clara que el resto de la mesa, ¿sí? Y una de las marcas es una pelota. Es decir, eso es un paratexto editorial. La tapa acompaña al texto, me lo viste y me da claves para entender lo que hay adentro. Pero no forma parte, bueno, el autor puede haber intervenido, pero forma parte del fenómeno editorial que está mucho más allá de lo que es la literatura o de la buena lectura o del buen escribir. Está mucho más allá. Es decir, eligieron una tapa, hasta esta tapa, sin demasiadas pretensiones de Bolsilibros El Arca de la década del 60, tenía un señor lo tengo allá el sombrero, ¿no? Es decir, de gabardina y sombrero, y como era un bolsilibro, del bolsillo salía otro señor de gabardina y sombrero que estaba leyendo un libro chiquito, ¿no? Como diciendo, esto es un bolsilibro. Y este nos acompañaba en toda la colección, ¿cierto? Pero tratábamos de siempre se trató de tener una tapa agradable. No siempre, es decir, hay otros libros que son de tapa lisa, de tapa dura, pero hoy hay todo un fenómeno de desarrollo de tapas de libros. Bueno, eso también es un paratexto. También es un paratexto. Incluso estas cosas que estuvimos leyendo por acá de frases dichas en entrevistas, y para esto puse el pizarrón. Es decir, estamos hablando de texto, ¿no? Pero hablamos de paratexto, es decir, cosas que están paratexto, todo junto, ¿no? Paratexto, cosas que están alrededor del texto, ¿sí? Pero Genet, por ejemplo, en su teoría literaria, habla de epitexto. Doctor, la epicondilitis es la inflamación del epicóndilo y el cóndilo sí, la parte gruesa. Sí, pero el epi porque queda por fuera, sí, la parte más exterior. Entonces los griegos nos dan el prefijo epi y cada vez que veamos epi, teníamos otro doctor al lado, perdón, consulté acá. Dice, si quiero una segunda opinión le puedo pedir a él. No es tan grave, pero... No, nada. El epi, entonces, nos está diciendo que está más afuera. Y entonces encuentro esto, que no está dentro de un libro, sino que está en una entrevista que dijo, ¿cierto? O alguna de las que vimos que estaban dentro de la entrevista. Y entonces
Eso es un epitexto. Eso es un epitexto. Entrevistas que forman parte de mi idea de lo que va a ser el texto que luego voy a leer. Vargas Llosa, todos tenemos una... leímos algo, pero tenemos una idea de él, de como que, como todas las cosas que nos han llegado de él, como que forma parte de la Real Academia Española, que vive en España, que fue candidato a la presidencia en Perú, y esas cosas por donde nos llegaron, por afiches, nos llegaron por fotos, nos llegaron por noticias, y eso forma parte del epitexto de cuando voy a sentarme a leer una novela actual de Vargas Llosa. Si leo La tía Julia del escribidor, no, porque me estoy refiriendo de pronto a un Vargas Llosa mucho más joven y más chico. ¿Qué lo tiró? ¿Cómo pasa el tiempo? No es como chicle. No es como chicle, se te va, se te pasa entre las manos. Si se van al final de las dos hojitas engrapadas, se van a encontrar con un paratexto de autor, una nota de autor que figura en su libro La vida que pensamos, ¿cierto? Y esa nota de autor dice: en mi primer libro de cuentos, Esperándolo a Tito, me permití estar en desacuerdo con las personas que sostienen que el fútbol no tiene nada que ver con las cosas esenciales de la vida. ¿Se acuerdan que lo vimos hace un rato? Tipo placa de publicidad de internet. Y no por afán de discutir con quienes piensan así. Es posible que esas personas sepan mucho sobre la vida, pero creo que no saben nada de fútbol. Muchas veces me han preguntado por qué escribo cuentos de fútbol. Se trata de una pregunta incómoda. Si hay alguien que me dice que es una pregunta incómoda, ya me compró. Ya me compró, ya me tiene con él. ¿Por qué? Porque si dice, mira, eso que me preguntaste no me resulta cómodo, es decir, por lo menos no voy a actuar con la soberbia de decir, eso es muy fácil. Me resulta muy humano, me resulta cercano. ¿Por qué escribí de fútbol? Se trata de una pregunta incómoda. No porque sea inadecuada esa curiosidad, sino porque no estoy del todo seguro de tener una respuesta. O a veces siento que no tengo ninguna, otras que tengo varias. Igual que cualquiera de nosotros, sobre cualquier tema. Me gusta contar historias de personas comunes y corrientes, personas como yo mismo, personas como las que han poblado siempre mi vida, gente nacida o criada en mis horizontes suburbanos. Ni siquiera sé por qué son esas las historias que me nace contar. Tal vez porque me seduce y me emociona lo que hay de excepcional y de sublime en nuestras existencias ordinarias y anónimas. Esos 8 tipos que estaban sentados en el patio no son Belgrano, Artigas, Schopenhauer, no, son 8 tipos comunes. Mi marido, ojo, es un autor que puede ponerse en la piel, no sé si bien o mal, de personajes femeninos, del lumpen del barrio, de intelectuales. Él puede ponerse, el narrador que se crea puede estar en cualquier cuerpo. ¿Ah? Y esos 8 personajes son seres anónimos. Y lo que tienen esas vidas, según él, lo de excepcional y de sublime de esas existencias ordinarias y anónimas. En esas vidas habita con frecuencia el fútbol, porque lo jugamos desde chico, porque amamos a un club y su camiseta, porque es una de esas experiencias básicas en las que se funda nuestra niñez y por lo tanto lo que somos y seremos. No quiero ser repetitivo, pero eso es la identidad. Para bien o para mal, señora, usted determinó la identidad de sus hijos. ¿Por qué? Porque estaba más contenta cuando ganaba Peñarol, estaba súper contenta cuando ganaba Peñarol y Atlético, y ni le digo cuando en el 58 ganaba el Partido Nacional. Y esos niños estaban empezando
a salir del cascarón. Entonces, esta vida no viene con manual de padre. Si no, todos los niños serían blancos independientes de Peñarol y de Atlético. Y cada uno va haciendo lo que puede. Y de eso se trata. Pero me reafirmo en lo que me enseñó mi esposa un día de un señor que se llamaba García Canclini, que decía: la identidad es una construcción que se relata. Son los mismos elementos, están todos armados uno encima del otro, es una construcción, sí. Pero ¿por qué pusiste una botella verde? Porque venía en el relato que me compone, ¿cierto? ¿Y por qué? Y porque si no las vidas serían todas iguales. Y esta es la vida de esta persona. Y esta es la vida de esta persona. Esa vidita que uno va recreando, sabiendo que es frágil, e incorporando cosas que nos vienen relatadas. Todas las cosas que tenemos, todas las cosas en las que creemos, nos han sido relatadas de alguna y otra manera. Somos blancos, somos colorados, somos frente amplistas, somos de Peñarol, somos de Nacional, de Defensor, de Danubio, de Wanda. Somos creyentes católicos, fervientes judíos ortodoxos. ¿De dónde vino eso? ¿Y fue relatado de alguna manera? Si no, no se hubiera construido esa persona. Pero eso es lo maravilloso que tiene esta comunicación. Es decir, que a través de ese relato nos vamos construyendo. Nos vamos destruyendo muchas veces, ¿sí? Sigamos. Creo que todas las historias que contamos buscan acceder de un modo a otro a los grandes temas que gobiernan nuestras vidas como humanos. El amor, el dolor, la muerte, la amistad, la angustia, la traición, el triunfo, la espera. Y sin embargo, no resulta sencillo ingresar en estos temas de frente y sin atajos. Porque en nuestras vidas esos asuntos no se presentan como abstracciones. El dolor, la muerte, la amistad. Es decir, tema de hoy, la amistad. Voy a escribir sobre la amistad. Sí, fantástico, pero exprimo la naranja. ¿Y a qué llego? A un cuento de Esperándolo a Tito, por ejemplo. Esperándolo a Tito es un desafío barrial donde está impuesta la condición de que no se puede perder. No se puede perder porque se empata la estadística de triunfos y de derrotas, si los otros ganan. Y entonces, tiene que venir Tito. ¿Y Tito quién es? Y Tito es el que salió del barrio, de ese mismo cuadro, pero que está jugando profesionalmente en Italia. Eso es Esperándolo a Tito. Y que los otros lo van cargando. En ese no va a venir nada, te dijo, te jorobó, hasta... Y uno va leyendo el cuento y aparece o no aparece. Y aparece o no aparece. Eso es Esperándolo a Tito. Entonces, ¿de qué me quiere hablar? Me quiere hablar de la amistad. Y bueno, me trae Esperándolo a Tito. ¿Qué es Esperándolo a Tito? Es esa lesión inquebrantable. Me quiere hablar sobre la muerte. ¿Y qué es hablar sobre la muerte? La muerte es hablar de papeles en el viento. Uno de la barra que se mueve. Y hay que arreglarle los asuntos. Porque todos tenemos asuntos, nos vamos a ir y van a quedar un montón de asuntos sin arreglar. ¿Y bueno? Entonces este hombre dice, bueno, ¿y yo de qué sé? Yo escribo de fútbol, sí, pero ¿para qué? Para poder abordar estos temas. Nos resulta sencillo ingresar en estos temas de frente y sin atajos, porque en nuestras vidas esos asuntos no se presentan como abstracciones. Nada de eso, se encarnan, viven en el entramado de lo que somos y lo que hacemos. El fútbol, como parte de esa vida que tenemos, me sirve entonces como una puerta de entrada a esos mundos íntimos en los que se juegan asuntos mucho más definitorios. Arrigo Sacchi. El fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes.
Pero se definen cosas mucho más importantes, la relación del padre con un hijo. ¿Qué pasaba si tu hijo no era hincha de Peñarol? Ibas a tener un drama cada vez que jugaron Nacional y Peñarol. Y siempre me maravilló en el estadio esas figuras de un padre con un hijo al lado y el tipo gritando gol y después agachándose a consolar a su hijo. Eso me maravilló. Me maravilló que el tipo que me llevara a mí a ver a Peñarol fuera hincha de Nacional. Entonces nunca pude tener un odio desmesurado hacia el otro. Desmesurado. O que durara más de 5 minutos después del gol. ¿Tá? Quiero ponerme en planos íntimos. ¿Ah? Y digas la peor barbaridad y lo que fuera. No podés. Entonces, si quiero hablar de paternidad, si quiero hablar de amistad, si quiero hablar de muerte, si quiero hablar de triunfo, si hay algo que te enseña el fútbol, es que no siempre se gana. Y que hay formas de perder espantosas y que hay formas de perder muy dignas. Y eso te lo da el fútbol. Te lo muestra. Que siempre hay revancha. Que siempre hay revancha. Eso es divino. Eso es una de esas cosas que dices aquel. Y que se pierde más que de lo que se gana. Y si fuera lo contrario, ¿cuál es el mayor deseo que tenés? Llegar con un cuadro de barrio y ganarle al Real Madrid en el Bernabéu, ¿cierto? Y mandarlos para la casa, para que aprendan lo que es perder un partido. O invitarlos a jugar en la cancha de Atlético y que vean lo que es lo que cuando te pica la pelota y no sabes para dónde agarrar. ¡Ojo! Esos tipos lo saben más que yo porque el Vinicio, que ahora se señala, se levanta la camiseta y viene de un ambiente en el cual o era eso o era lo otro. Julio César Castro, el letrista burguero, hincha de Peñarol, decía, yo jugaba en el Club Tabaré. El Club Tabaré tenía una puerta de ingreso y dos salidas. Al paraíso. Al paraíso y al infierno. Al paraíso ibas a la cancha de básquetbol, al infierno ibas a la cantina. Es decir, esos muchachos, muchos de esos muchachos saben mucho más de lo que es la cancha del Atlético que yo mismo. El fútbol, como parte de esa vida que tenemos, me sirve entonces como una puerta de entrada a esos mundos íntimos en los que se juegan asuntos mucho más definitorios. Un escenario o un telón de fondo de las cosas esenciales que señalan y definen todas las vidas. Es decir, ahí atrás de esas cosas importantes, atrás de tu familia, atrás del trabajo, atrás de tu humor, atrás de todas esas cosas, ahí está el fútbol. Como en los cuentos de Saccheri, ¿no? y en la vida de muchos de nosotros. Ojalá a los lectores de este libro el fútbol y otros cuentos y estos cuentos les sirvan para eso. Les sirvan para eso. Yo creo que valía la pena detenernos en este paratexto, que no es un texto, y sí es un texto, ¿cierto? Para entender las claves de lo que estamos viendo. Y lo que estamos viendo, el que elegí para trabajar, ni siquiera es demasiado un cuento. Es un artículo que él escribe en El Gráfico, en esa revista del merchandising capitalista del fútbol argentino, ¿cierto? Que nos marcó a todos para siempre. Este es el plano de Buenos Aires, ¿no? Este es el plano de Buenos Aires. Yo lo más que llegué futbolísticamente hablando, me escapé de acá de Buenos Aires para ir a La Plata, ¿no? Me escapé para ir a ver a Peñarol, me escapé para ver a Uruguay, a La Plata. Pero lo que más me he movido acá futbolísticamente hablando es hasta acá, hasta el barrio de Liniers.
Acá vi la cancha de Vélez Sarsfield, el Amalfitani, y puedo dar fe de lo que dije hace un rato, es decir, que las hinchadas son todas iguales de odiosas y todas las hinchadas son iguales de afectivamente cercanas. Ahí jugó la semifinal del 2011 Peñarol y Vélez Sarsfield. Mi hijo fue a la tribuna de Peñarol, pero yo no conseguí entrada a la tribuna de Peñarol y conseguí en la tribuna de honor de Vélez Sarsfield. Conclusión, vi el partido debajo de una bandera de Vélez Sarsfield, con gente de Vélez Sarsfield. Partido memorable, es decir, partido memorable porque hace un gol Peñarol. Me di cuenta que la expresión con la cual uno grita un gol desaforadamente y con el cual uno le grita algo a un defensa es más o menos parecido. Conclusión, pasé absolutamente desapercibido. Pasé desapercibido. Hizo dos goles Vélez Sarsfield, con lo cual confirmé que gritarle un gol o gritarle una barbaridad a un defensa pasaba absolutamente desapercibido. Así que pasé desapercibido. Hubo un penal a favor de Vélez Sarsfield. El penal determinaba si hacía el gol Vélez Sarsfield, pasaba a la final Vélez Sarsfield, y si lo atajaba o lo erraba, pasaba a la final Peñarol. El delantero de Vélez Sarsfield lo erró y yo estaba bajo una bandera de Vélez Sarsfield. No, porque la expresión de dolor y la expresión de satisfacción son muy parecidas. Entonces, pasé desapercibido. Y terminó el partido y no pasé desapercibido. Porque a los hinchas de Peñarol los dejaron irse y yo me quedé en junio debajo de una bandera de Vélez Sarsfield, muriéndome de frío cuando caía toda la humedad de una casi medianoche, y ahí recién nos dejaron salir a los hinchas de Vélez Sarsfield y a los de Peñarol disfrazados de Vélez Sarsfield. Y fui hasta la esquina donde estaba el remis en el cual estaba mi hijo, que había salido 2 horas antes y que estaba esperando para darme un abrazo porque llegábamos a una final de la Libertadores. Este fue el punto más adentro en el cual yo entré, sin llegar a la General Paz, futbolísticamente hablando. El cuento, artículo que vamos a leer, se desarrolla acá, en el camino de Cintura, entre Morón, Ramos Mejía, la zona de Castelar, que es donde vive Saqueri, La Matanza y... La Matanza, me interesa La Matanza, pero me interesa Matadero. Matadero, ¿qué queda por acá? En esta zona, que es esta zona, un poquitito más ampliada, y que es esto cuando nos lo muestra Google Maps en su vista aérea. Y cada uno de esos cuadraditos son pequeñas manzanas, y en cada una de esas manzanas es una casita o un edificio, y en cada una de esas casitas y en cada uno de esos edificios hay 1000 historias personales, íntimas, ínfimas, que algunas de ellas están relacionadas con el fútbol. Y en esta que elegimos, que se llama, elegimos eufemísticamente hablando, ¿no? Fui yo el que la elegí, para compartirla con ustedes. Se llama Pintura en aerosol. El pibe cruza Cañada de Ruiz volteando la cabeza para mirar atrás. De vez en cuando. No tiene miedo de que lo atropelle un auto. Es casi medianoche de un día de semana y en el límite entre Morón y Castelar no hay un alma. Morón y Castelar. Anda por acá. Este botija anda por acá. Acá, Estadio Nuevo Francisco Urbano es el estadio de Deportivo Morón. Lo que el pibe teme es que aparezca un patrullero, que los policías se lo queden mirando, que le hagan preguntas.
Sin ir más lejos, está seguro de que si algún caminante nocturno se cruza en su camino, se asustará de verlo. Los vaqueros estrechos, las zapatillas gastadas, el buzo con la capucha puesta, las manos en los bolsillos. Pinta de chorro. Piensa de sí mismo el pibe. Todavía no ha hecho nada grave el pibe, pero ya ha aprendido a desconfiar de quienes desconfían de él. Dentro del bolsillo del buzo lleva el aerosol de pintura roja. Lo compró a la tarde en una ferretería que queda cerca de su casa, en Morón Sur, cerca de la base aérea. Entonces, sabemos, la base aérea de Morón queda por acá, ¿tá? Acá está la pista, así que él lo compró en Morón Sur, está hablando de esta zona de acá. O acá abajo, porque también la base da toda esta vuelta. Pero lo cierto es que geográficamente lo tenemos ubicado dentro de alguna de las casitas que están acá, en esta vuelta. Es decir, lo compró en una ferretería cerca de su casa, ahí, en un barrio. Esto ya es pasando la General Paz, esto ya no es Capital Federal, esto es provincia de Buenos Aires. Dentro del bolsillo del buzo lleva el aerosol de pintura roja. Dato 1. Lleva un aerosol de pintura roja. No, dato 2 y 3. Es decir, está en Morón, lleva un tarro de pintura roja. Nos vamos armando. ¿Cómo está vestido? ¿Cómo está vestido? Tenemos el autorretrato. Porque, a ver, el narrador se mete en lo que el otro está pensando. Es un narrador omnisciente. Sabe todo. Sabe que el Botija, él se dice a sí mismo con pinta de chorro. Y hay una frase desconcertante, es decir, desconcertante y en cierta forma sobrecogedora. Todavía no ha hecho nada grave el pibe. Es decir, ya tiene un estigma arriba, es decir, que en algún momento va a meter la pasta. Pero no, por el momento no ha hecho nada grave. Es decir, son pinceladas, ¿no? Lo compró en la tarde en una ferretería que queda cerca de su casa en Morón Sur, cerca de la base aérea. Después tomó el colectivo a la estación y caminó hasta la cancha. Partido de martes a la noche, televisado sin hinchas visitantes, como se usa ahora en el ascenso. Es decir, está en la primera nacional B. Está en la primera nacional B. En Argentina, en este momento hay 28 cuadros en primera. No sé, es un campeonato larguísimo. Es decir, las posibilidades que este muchacho tiene de que su cuadro quede en primera son verdaderamente pocas en este momento, pero en aquel momento más o menos. Partido de martes a la noche, televisado sin hincha visitante, como se usa ahora en el ascenso. Sacó la entrada con un vuelto del supermercado que se cuidó de no devolver la semana pasada. Es decir, él... Hoy creo que usé 3 veces la palabra, me encantó, escamoteó. Es decir, apartó, olvidó un vuelto. Sí, no. Luis Valle dice que tenía, Luis Valle en el diario Acción, Luis Valle, político uruguayo, en el diario Acción tenía... un asistente, un muchacho que le pedía, andá, tráeme cigarrillo. Entonces, ese tenía la costumbre de guardarle la plata en el primer cajón. Y lo esperaba 1 o 2 días, y si no pasaba nada, iba y sacaba la plata del cajón. Pero si le llevaba algo, si le decía algo, che, y la plata está en el primer cajón del helicóptero. Cosa de, había cumplido con la forma. Esto lo hicimos todo. Es decir, tú no, te quedaste con el vuelto, te quedé con el vuelto, hasta teníamos una publicidad. La identidad es una construcción que se relata, que te decía, y con el vuelto comprate un chocolondo.
Es decir, con el vuelto era la forma de gratificación del que estaba haciendo el mandado. ¿Ah? Era la chapa que te daba el almacenero. Cuando dejó de haber chapa, y necesidad de plata, el que más, el que menos, siempre tuvimos un poquito. Sacó la entrada con un vuelto del supermercado que se cuidó de no devolver la semana pasada. Su madre lo había mandado a comprar, pero a la vuelta se distrajo y se olvidó de reclamarse. No, vieja, está en el pantalón. Bingo, 25 mangos la bolsa. Yo creo que acá le falta una A. Sí, a mi gusto le faltaría una A. 25 mangos a la bolsa. Los 12 para el aerosol los consiguió rascando sus últimos ahorros. Es decir, el Botija tenía un plan, ¿no? Y lo llevó a cabo. Fue al partido y después esto. Por eso, cuando llegó con los pesos contados, sacó la entrada y encaró derecho para la tribuna. Nada de demorarse en la esquina donde los otros pibes se juntan a tomar una cerveza antes de entrar. Si no puede ayudar, aunque sea con un billete de 5, prefiere que no lo inviten. El narrador omnisciente, ese que sabe todo lo que está pasando por la cabeza de ese muchacho, sabe que rascó el fondo de la bolsa para la entrada y para el aerosol. Entonces, no va a tener para la cerveza. Entonces, ¿qué hace? No va a la esquina a juntarse con el grupo. Se mete directo en la tribuna. ¿Por qué? Porque forma parte del código, de la amistad, del garrón, de no estar siempre viviendo de la caza y de la pesca. Si no tenés para aportar 5 para la cerveza, entonces mejor me voy. ¿Está? Después del partido hizo lo mismo. Salió solo y caminó para el otro lado, no hacia la estación y la parada, sino hacia el lado del puente. Caminó por delante de los tribunales, torció hacia las vías y pasó el túnel. No se cruzó un alma. Miró varias veces hacia atrás hasta que llegó a la pared pintada de blanco. ¿Ah? Es decir, tiene un aerosol en el bolsillo. El paratexto título me dice pintura en aerosol. Y tengo al perfil de un Botija no, pibe porque está del otro lado. A un pibe, ¿no? Un pibe que tiene un aerosol en el bolsillo, sabemos que el aerosol es rojo y tiene una pared blanca. La había visto 2 semanas antes desde un colectivo, no muy grande, recién blanqueada por militantes de algún partido político. Otro riesgo, que caigan esos militantes con la camionetita de salida a pintar y lo vean justo ahí en ese momento usándoles la pared recién blanqueada. Y acá dejamos. Pero tenemos un Botija a la medianoche en el conurbano bonaerense, acá, ¿no? Que pasó la vía del ferrocarril, pasó el túnel y está con un aerosol de pintura roja. Chau, precioso. Con un aerosol de pintura roja, con un muro recién pintado que lo tiene visto desde tiempo atrás. Y no nos vamos a meter en su vida. Su vida es su vida. Sus colores son sus colores. Porque si algo aprendimos de todo esto es que estas viditas nuestras son nuestras para preservarlas, para cuidarlas de frágiles que son. Y bueno, y la vida de este Botija, de este pibe, va a durar lo que dure este cuento, pero nosotros nos estamos armando todo un análisis sociológico de esta vida. Podemos pensar lo que será el futuro de esto. Por lo menos con este cuento vamos a saber dónde están sus pasiones, sus amores, sus ardores, ¿eh? y sus conflictos. Muy bien dicho. Bueno, nos vemos el miércoles que viene. Solamente
Tal como anda. Pude, entramos a duras penas, pero estamos en eso. Yo te dije que le voy a mandar una. Bueno, que nos saquen una foto. Bueno, o sea que ahora te voy a andar dando todo. Bueno, sí, vaya bien. Bueno, gracias. Voy acercando. Me dice mi nietito de 8 años. No. ¿Qué te parece? Chao, que pase bien.